La vida es una locura, güey, la neta. Pues es un privilegio, un regalo poder tener este camino, ¿sabes? Estas historias locochonas de también Latinoamérica, ¿sabes? Lo de las instituciones es una locura como también, ¿sabes? O sea, como no hay muchas instituciones como artísticas, al menos que yo haya tenido experiencia, o creo que para nuestra generación había mucho juego, figurar una manera de lograr hacer lo que tú querías hacer, lo que sea, pero es un lugar muy, quiero hacer arte ya, porque aquí no hay nada, ¿sabes? Ella es Mabe Frati, violonchelista, compositora y productora guatemalteca radicada en México, que ha logrado expandir los límites de la música experimental latinoamericana desde una búsqueda profundamente intuitiva, pero también sensorial. He cambiado mi opinión con respecto a las cosas definitivamente. Siento ahora como una diferencia de la riqueza que veo como conciertos pasando un chingo en Guatemala, por ejemplo. Claro. Y eso me da un chingo de gusto, ¿sabes? Y ver cómo está poniéndose más alegre. Y luego como empezar a topar que, no sé, como que existe una comunidad y las vas encontrando y están como ahí. Esto es El Sonido Cancioneros, el podcast de KeyXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Me llamo Elvina Cabrera y cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente, mientras comparten sus playlists personales, los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Mabe Frati ha lanzado 4 discos como solista. Pie sobre la tierra, ¿será que ahora podremos entendernos? Se ve desde aquí y sentir que no sabes. Grabó su sesión live on KXP en el Desierto Casa Estudio en Ciudad de México en el año 2023 y puedes ver esta sesión completa en nuestro canal de YouTube. Su obra ha sido aclamada globalmente por construir un lenguaje musical entre el noise, la música neoclásica, la electrónica y el universo indie contemporáneo. Recibí a Mabe Frati en nuestros estudios en Seattle, Washington, durante su más reciente visita a la ciudad. Esta es mi conversación con ella y este es su cancionero personal. ¿Cómo va, Mabe? Bienvenida. Güey, muchas gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo vas? Muy bien. Vas a tener que estar presentando las canciones conmigo. Oh, cierto. Sí, pues claro, güey. Así lo hacemos. ¿Has hecho radio alguna vez? Güey, yo estudié periodismo pero me fue malísimo en la radio. Me sentía como malísima con poder llevar un hilo de pensamiento sin irme por tangentes, güey. Me hacía falta el enfoque, la neta. Mucho de tu música tiene como esos interludios eternos y esa experimentación, que si bien me has dicho que trabajás con estructuras que podríamos decir pop dentro de tus canciones, 100%. Digo, mucho de tu música tiene también esa cuestión como un espiral bastante marcado, pero podés entrar y perderte ahí también. Claro, sí, bueno, a mí me encanta perderme, o sea, cuando estoy tocando, claro que me encanta perderme, ¿sabes? Es para mí un buen toquín, es un toquín en el que me pierdo, ¿sabes? Pero no sé qué significa que sea tan despistada también. El otro día estaba leyendo que trataban como de ver cómo funcionaba el cerebro de una persona que toca un instrumento desde hace muchos años. Decía que como tocar un instrumento se ve en una imagen de tu cerebro como si estuviesen pasando fuegos artificiales en el cerebro. Imagínate que hay muchos fuegos artificiales en tu cerebro cuando estás tocando, Mabe. Me encanta. Así, o sea, lo voy a ver así 100%, güey. La neta es muy celebrativo. Claro. Llegar a ese lugar. Así es como pinche año nuevo, güey. Ahora que lo mencionas, como que está chido estas rolas que
estábamos pensando porque siento de que puedo mostrar un poquito ese sentimiento de perderte en una rola. Bueno, estas son en las que yo me he perdido. Hace muchos años que estás en México, pero creciste en Guatemala. ¿Cómo fue ese crecimiento de Mabe siendo bien chiquita? ¿Y qué música sonaba en tu casa? ¿O cómo fue como la primera experimentación que tuviste con la música? Como que en Guatemala mi experiencia musical en casa fue muy tenue. No, mis papás no eran súper fans de la música. Mis papás no eran así, ¿sabes? Mis papás los dos son ingenieros, entonces los dos son como cerebrales y musical un poquillo, pero nada épico. Quizás lo del ingeniero ni siquiera cuenta como un factor que determine nada de lo que le pasa a mis papás, pero la neta es de que había como mucho, como que a veces habían como algunos disquillos y como unos tenían como música clásica, no sé qué, pero habían unos de como de sonidos de animales con música New Age, como ese tipo de discos y también música cristiana, claro. Que yo hasta pensé, dije, ¿será que fue una canción cristiana en este show, güey? Y dije, alabaré, 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 alabaré. Hemos crecido en los mismos rincones. Pero vamos entonces a cómo vos entonces encontraste la música. ¿Quién fue el que te prendió, digamos, la mecha de la música? Mi hermana mayor, güey. Creo que, o sea, ella para mí era como un referente muy cabrón, ¿sabes? Como que ella, si hacía algo, yo decía, yo quiero hacer eso también, ¿sabes? Y ella quería tocar el violín y yo más bien como que, yo quiero acompañarla a tocar, pero... claro, otro instrumento, ¿no? Así hacemos dupla. Entonces, como que al inicio era saxofón y después decidí el violonchelo porque como que me dijeron que tenía problemas con la respiración, no sé qué. Pero nada, ella fue mi dealer, pues, o sea, ella fue mi primera dealer, diría yo, como de influencias musicales. ¿Alguna de estas canciones te pueden llevar quizás a esas gemas, digamos, del comienzo? ¿Alguna de las canciones que elegiste te da una cuestión directa quizás a el crecer en Guatemala o fueron canciones que aparecieron luego ya en tu estadía en México? O sea, sí tengo una en mente que no está en esta listita, pero como que... Pero es una que venía en un disco que mi papá trajo de un viaje. Y era como justo, como que siguiendo la fotito de un violonchelista en la portada. Para entonces ya estaba tocando el cello. Pero es de un compositor italiano, de hecho. Podemos ponerlo a él, ¿sabes? Sonata para cello, creo que se llama Diálogo, de Ligeti. La podemos poner ahorita. Mabe se mudó a Ciudad de México hace 9 años. En lo personal creo que arriba de los 5 años viviendo en otro país es determinante en tu vida. De una forma u otra ya has abrazado tu nuevo lugar. Lo desafiante es el comienzo. A veces curioso, a veces inesperado, pero igualmente emocionante. Esto le pasó a Mabe al llegar a México desde Guatemala. Como que siento de que a la hora de llegar y presenciar tantos conciertos que me gustaban un chingo, hacer amistades, güey, musicales y como que... No sé, como que estuvo bien bonito como estar presente en una ciudad donde había como algo que mi olfato le agradaba demasiado, ¿sabes? Como que más bien, o sea, como que conecté muy cabrón con ese pedo. Y como justo me fui por los fuegos artificiales y como que había un chingo de curiosidad, ¿sabes? Y o sea, siento que vivir en una ciudad como México, que es como, es cotorra, hay cosas en la calle, hay muchos espacios públicos, la cultura la siento súper activa, como es de inspirador eso, ¿sabes? Y nada, como que para mí empezar en todo eso fue como ir buscando lugares, iba a conciertos, güey, así como que estaba buscando dónde era que me sentía chido y como que logré encontrarlo en un chingo de lugares muy diversos, ¿sabes? También. Y creo que muchos músicos en la Ciudad de México sienten eso también, ¿sabes? Quisiera hablarle como de las primeras bandas que vi en México cuando llegué, cuando estaba como justo olfateando y nada, como que buscaba cosas en Facebook y así y vi que había una cosa que se llamaba Hall Records y como que es una disquera de México y como que vi un evento de ellos y ahí vi a Tahac con Dulce Amargo.
Estábamos escuchando Dulce Amargo del álbum La Sombra del Agua de Tajac, una banda que representa ese lado más denso, atmosférico y visceral de la escena mexicana. Mabe los incluyó en su cancionero como un fragmento de sus primeras exploraciones en vivo al llegar a México. Y de esa misma época hay otro grupo que también dejó una huella importante en ella. Esta fue una de las primeras bandas que grabamos en español, su live on KEXP en 2020. Belafonte Sensacional. Ya no hay nada que cantar, no más. Güey, sí, no, o sea, lo que es súper especial es como el nivel de hermandad que hay entre todos, como que se siente muy cabrón, como estuve en una prueba de sonidos con ellos recientemente y me dio demasiada risa, güey, porque el monitoreo es un pedo, o sea, esto como que es una hazaña armar un concierto de Belafonte y lo logran de una manera muy épica, güey. O sea, como que... Y es súper bonito solo verlo en el escenario, como que toda esa amistad ahí revelándose, ¿sabes? Y como que es muy inspirador para todos y siento que sus letras, güey, wow, qué épico es, güey, como, no sé, lo del... Tal cual la frase que suena tan sencilla pero tan bonita, güey, la de no llores cumbias, báilalas. Ay, güey, me parece hermoso eso, güey. Demasiado. No llores cumbias, cumbias, bailalas. Llamas, 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 el nuevo álbum de Belafonte Sensacional. ¿Con qué canción te gustaría que toquemos ahora? Vamos a escuchar Negro Soledad de Belafonte Sensacional. Está lloviendo tupido, en este valle metralla. Arrancamos en Italia, luego nos quedamos en México para 2 proyectos musicales. ¿Algún otro retazo que tenga este cancionero propio tuyo? Sentite libre porque son tus canciones. Como que hay canciones, digo, que son muy especiales para mí, como a nivel de que son como canciones que tal cual atravesaron así todo y como que sentí una epifanía cuando las escuché y así. Y como que puse unas selecciones viejas y unas selecciones nuevas. Estoy entre esa, una canción que me hizo eso, y hay otra que también como siento que estoy viendo ahorita algo pasar en México. Existe este artista que se llama Clothing. Ella se iba de viaje, yo la hacía llorar. Lo que hace está muy cabrón, como que siento que es una persona súper extremadamente creativa, como que en todos los aspectos, y como que hizo un disco y trabajó con Héctor, que produjo mi disco pasado. Me encantaría como poner una rola quizás de Clothing. Tóxico Psycho, quizás. Creo que eso es como su hit. Cuidado, embrujado, querida, mírame. Había quedado una canción que no sabíamos si poner o no poner y yo te dije, sí, grabémosla. Sí. ¿Cuál te gustaría que pongamos? Como que tengo 2. Tú decides, Janet o Héctor Lavoe. Qué difícil la pones. Un día es un día y no quiero volver a casa tan pronto. Bueno, Un día es un día de Janet, güey. Para mí es de las canciones que me han hecho sentir que necesariamente tengo que llorar, ¿sabes? Así como que justo antes que entraras al estudio dije, voy a escuchar esta rola para recordarme cómo me hace sentir, y me fui lejos, güey, me sentía así extremadamente triste, güey, pero es un sentimiento que como que busco en esa canción, ¿sabes? Como que voy a escuchar esta canción para sentir cómo me parte el corazón, güey. Dichosos, hablando bajo las estrellas, diciéndonos 1000 cosas bellas, y aún no nos queremos separar. Y me encanta que una canción te pueda hacer eso, güey, especialmente cuando eres adulto y como que no sé qué, o sea, qué te pasa, pero como que te vuelves más como
difícil de impresionar. Cerati decía, pones canciones tristes para sentirte mejor, ¿no? Y él de tal cual, o sea, como decía, a ver esta sensación, cómo se sentía, es como... ¿Qué? Güey, qué loco eso, ¿no? Pero bueno, que me lleva a la otra, güey. Enamorado estoy de un imposible. O sea, de ti depende, de Héctor Lavoe, pero que hace algo muy extraño, que para mí es que me encanta la música porque te hace, o lo sientes o no lo sientes, ¿no? Es tu cuerpo solo reaccionando a ese pedo, ¿no? Y como que esta canción, y yo siento que esta es la sensación que mucha gente, especialmente si no crece con la música, como un bolerillo o una salsa, una cumbia, como que hay un sentimiento muy agridulce, ¿no? Como, y que viene también lo de Belafonte, que no llores, cumbias, báilalas así. Como que no es únicamente tristeza lo que sientes, sino que es un sentimiento rarísimo. Hay una felicidad también en esa tristeza. Yo no sé por qué los boleros, y este particular, güey, cuando lo escuché, justo como que sentí esas dos emociones en paralelo, pero como que brillando, ¿sabes? Gran tema, lo escuchamos. Lo escuchamos. En tus manos yo pongo mi dilema. De ti depende si me salvo, si me pierdo. Para cerrar este cancionero siempre le pedimos a los artistas que están siendo curadores musicales y co-conductores de estos episodios que puedan elegir una canción propia suya que quizás represente ese momento del aquí y ahora. Bueno, yo siento que Pantalla Azul tiene algo que es como un extraño cambio de recorrido en el último disco que saqué. Y sí, siento que esa canción tiene como un factor muy pop al inicio y después como que se vuelve súper como que floreada de guitarras y sintetizadores y así. Es una canción que es muy difícil de cantar. Tocarla en vivo es un reto total todavía en mi vida. Oh. Pero como que sí, dije como que la melodía, conecté mucho con la melodía, con la letra me sentí, cuando lo estaba escribiendo, yo dije como que sentía de que estaba hablando de algo que estaba sintiendo muy acá, como de la contradicción constante y como que sentí que estaba sintiendo tal cual lo que estaba escribiendo. Entonces fue muy especial para mí hacer esta canción y todavía lo siento eso. Hermoso, es de mis canciones preferidas. Te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de venir a visitarnos, por venir aquí al noroeste del Pacífico y por compartir tus canciones con nosotros. Lo súper aprecio. Gracias. No, igual, y muchísimas gracias por invitarme, ¿sabes? O sea, la verdad es que siento de que está súper buena esta idea fuerte, ¿eh? Esta idea fuerte está buena. Gracias por invitarme a mí también, güey, la neta. A continuación vas a escuchar la versión completa de Pantalla Azul por Mabe Frati. ¿Quieres apagar la luz? Olvidar la ciencia, ejecutar el poder de fusionarte con tu sombra. Ideas automáticas quiebran tu cabeza. No puedes desenredar la realidad de los pies. Respuestas elásticas dicen no es para tanto, pero no puedes diferenciar de dónde vino la pregunta. Deja tus problemas atrás, déjalos en tu hígado. No hay lección más que entender que todo se desordenó. Estoy en la razón, mientras los demás tienen otra historia que hacer con estos pedazos.
Este fue el cuarto episodio de la nueva temporada de El Sonido Cancioneros. Me llamo Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena en vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Deb Vázquez González fue nuestra asistente en producción. Dusty Henry estuvo a cargo de la edición editorial. Nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Jackson Long y fue producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos muy pronto. Nuevos episodios cada lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Esta es una producción original de KEXP, donde la música importa.